Saludos a todas. Este es el segundo video acerca de la Revolución Francesa. Ojo, para comprender mejor este video, tienen que haber visto el anterior, pero también leído el documento monográfico que estaba adjunto al mail. Es importante que hayan hecho, perdón, las dos cosas para poder entender a cabalidad lo que les voy a mencionar, que es básicamente lo que estaba pasando en las vísperas, y con esto me refiero a los dos últimos años, antes de la Revolución Francesa, es decir, los años de 1788 y 1789. Bueno, entonces habíamos llegado en el video anterior y en el documento anterior, en general en el tema anterior, a este punto, que el problema concreto, y con concreto quiero decir financiero, el problema monetario, el problema económico, el problema material de Francia en esos momentos era básicamente que las clases altas, y con clases altas me refiero solamente a dos grupos, la monarquía y el clero, recibían enormes ingresos, pero no tributaban. Esa descompensación hacía que hiciera extremadamente difícil la función de el gobierno. El gobierno era un gobierno real, era el gobierno real, y por supuesto los nobles eran quienes ocupaban los más altos cargos, como ya habíamos dicho en el video anterior o mencionado en el documento. En todo caso, los monarcas y el clero no tributaban, solamente tributaba el tercer estado, del cual ya les había hablado y escrito, el estado llano, es decir, campesinos, artesanos, comerciantes, el pueblo en general. Aunque una vez más hago notar, dentro de esa categoría de gente que tributaba, estaban los burgueses que empezaban a adquirir poder político a través del poder económico. No recordemos eso siempre, por favor, porque fue fundamental ese proceso a lo largo de la Revolución Francesa y a lo largo de la historia en general a partir de este momento. Bien, en los 2 años anteriores a que se dé la revolución como tal, a que se destituya a Luis XVI y etcétera, hubo ciertos intentos, de, ciertos conatos de revolución en pequeños burgos o ciudades menores de Francia, que alertaron a la monarquía acerca de que todo esto estaba pasando. Así que decidieron hacer algo para estabilizar un poco. Sabiendo ellos que tenían un problema financiero, pero no estando dispuestos a pagar, porque ellos eran en esencia la fuente del problema, el hecho de que ellos no pagaran, pusieron énfasis en que las personas que en ese tiempo se llamaban superintendentes, que eran como los ministros de economía actuales, hicieran algo para solucionar el problema. Es así que en los intentos de estabilización de estos 2 años, que yo llamo la víspera de la revolución, hubo 4 personajes que fungieron como ministros de finanzas, ministros de economía, y que cada uno trató de resolver el problema. El primero de ellos fue Turgot, Jacques Turgot. De hecho, francés, claro, Jacques. Este hombre, aparte de estar
involucrado en este evento específico de la historia, es también el coautor del modo de producción conocido como fisiocracia, que significa básicamente liberalismo económico en términos actuales, es decir, no intervención del Estado en ningún asunto que tenga que ver con precios, con sueldos y salarios, con aranceles, ese tipo de cosas. Suponiendo o bajo la premisa de que el mercado se regula por sí solo. Eso en esos tiempos se llamó fisiocracia y él fue el coautor. Bueno, pues este hombre sugirió de entrada que la monarquía y el clero, pero en especial la monarquía, debían pagar un impuesto, porque ellos no lo pagaban bajo la premisa de que no debían, no tenían por qué hacerlo. Eso era considerado, más allá del impuesto, el acto en sí de tributar era considerado algo indigno para la monarquía y también para la nobleza. Y por lo tanto los que tributaban eran todos los demás. Eso era una creencia aparte de ser una ley. El caso es que Turgot no tuvo éxito porque los monarcas y el clero no quisieron, no cedieron ante la proposición de los impuestos y le sucedió Necker. Necker, no recuerdo el nombre, pero en todo caso, Necker era un financiero, un inversionista, es decir, una persona con dinero pero sin ningún título nobiliario que en realidad era de origen suizo, pero que durante el reinado de Luis XVI fue 3 veces ministro de Hacienda de él, como les digo, a pesar de ser suizo. Entonces, él era una persona que tenía sus propios negocios y que además a veces fungía como en este caso, como intendente o ministro de Finanzas o ministro de Hacienda o cosas por el estilo, pero era un inversionista. Eso es importante de notar. Pero tampoco tuvo mucho éxito el sucesor de Turgot porque él propuso, o mejor dicho, hizo notar que la única solución era que esto suceda, que la monarquía y el clero empiecen a pagar impuestos. Así que, chao Necker. Luego viene Calonne y él propone un impuesto feudal. Es decir, él no se va por el aspecto de la realeza, él se va por el aspecto de la tierra. Y propone impuestos pequeños para todos aquellos que posean tierra, porque la Francia de aquel tiempo era básicamente una Francia feudal en el sentido de su modo de producción. De tal manera que al proponer esto él afectaba tanto a la monarquía como al clero y también a los burgueses. De esa manera no parecía, para la monarquía por lo menos, tan escandalosa su proposición. Así que con menos polémica que sus antecesores, pero igual tuvo el mismo fin, es decir, fue depuesto. Y entonces, frente a todo este desbalance, Luis XVI y María Antonieta de Austria, que para ese tiempo ya era reina, eh, deciden poner a un sacerdote, a un cardenal,
el cardenal el arzobispo de Brienne, a cargo. Este hombre no solamente era eh, miembro del clero, sino que era un estadista que desempeñó varios cargos en el gobierno de Luis XVI. Un estadista, por cierto, es una persona que trabaja en el Estado, pero en altos cargos. Por ejemplo, el presidente, el presidente de la Asamblea, me estoy refiriendo a la actualidad, ¿no? Em, los ministros, a esas personas se llama estadistas. Entonces, él era un estadista. Es decir, durante muchas veces, debido a su formación no exclusivamente teológica, sino también económica, debido a eso, él había estado en muchos cargos, así